Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a continuar con las etiquetas de estructura de nuestra página web. En el video anterior estuvimos viendo la estructura, pero más del documento. En este caso vamos a ver un poco más, digamos, más concreto la estructura, pero de las secciones del contenido de nuestro body, es decir, de cómo vamos a seccionar el contenido que vamos a mostrar dentro de nuestra página. Anteriormente vimos una etiqueta importante para eso, que era el main, que era el que nos servía para establecer allí la información o el tema principal de nuestra página web. Entonces es importante que tengamos en cuenta para este video también la etiqueta main. Entonces, ¿cuál es la primera etiqueta que vamos a ver hoy? La etiqueta principal o la primera que vamos a ver es la etiqueta section, que sería esa. ¿Qué es importante que conozcamos sobre la etiqueta section? Bueno, es una etiqueta genérica de nuestro documento y nos va a servir para distribuir el contenido en varias partes. Entonces, digamos que tenemos un documento en el que vamos a hablar varios temas o tiene varias partes de información distinta. Entonces, cada una de esas partes o de esos temas lo podemos incluir dentro de un section. Entonces, digamos que tenemos un section para hablar sobre X tema de nuestro documento, pero queremos hablar también de otro tema que puede ir o no relacionado. Entonces, simplemente creamos otro section y acá en esta parte iría la otra información. Listo, entonces dividiríamos esa información en todos los sections que sean necesarios. Listo, esa es la primera etiqueta importante para seccionar nuestra información. Ahora, ¿qué otra etiqueta se usa para seccionar información o para distribuirla? Vamos con la etiqueta de artículo, que sería esa. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hace esta etiqueta? Es muy similar a la anterior, pero en la etiqueta artículo muestra la información de forma independiente. Entonces, como sabíamos, en esta etiqueta manejábamos información que va relacionada con el tema principal y la seccionábamos por temas o por partes. Pero en el caso de artículo no es necesario que sea un tema que vayamos a distribuir, sino que puede ser un tema independiente. Algunos ejemplos o para qué podríamos usar artículo en nuestra página. Puede ser, por ejemplo, los mensajes en un foro, un mensaje en un foro. Puede ser un artículo X de una revista o de un periódico. Puede ser, por ejemplo, la entrada de un blog, un comentario de un usuario o cualquier otro elemento que sea independiente del tema principal o del contenido de nuestra página. Algo importante con los artículos es que los podemos anidar. Podemos colocar artículos dentro de un artículo principal. Como ven, tenemos uno principal y tenemos dos adentro. Pero en este caso sí habría una regla. Como sabemos, este artículo principal puede hablar de cualquier tema, pero si tenemos artículos anidados dentro de él, lo importante o lo primordial sería que esos dos sí tengan que ver con el tema de este externo. ¿Listo? Entonces, este tiene un tema independiente sin problema, pero los dos que están dentro de él es importante que hablen de un tema relacionado con el que él habla, con el externo. Ahora ustedes se preguntarán, listo Kevin, entonces tengo el main para mostrar toda la información principal de mi página, tengo el section para mostrar esa información en varias partes que esté relacionada y tengo el artículo para mostrar información que no esté relacionada y también la puedo mostrar en partes. Ahora, ¿hay otra cosa, alguna otra etiqueta que me sirva para estructurar información? Sí, sí la hay y es la que vamos a ver ahora. Vamos a bajar un poco. Y la última etiqueta que vamos a ver en este video que sirve para estructurar información es la etiqueta de aside. Vamos a ver acá. Listo. ¿Cuáles son las particularidades o para qué nos sirve esta etiqueta de aside? Nos va a representar una sección dentro de nuestra página o dentro de nuestro documento que va a estar indirectamente relacionada con el contenido principal. Es decir, no va a estar directamente relacionada como section o no va a ser otro tema totalmente distinto como artículo, sino que va a estar indirectamente relacionada. Entonces, ¿qué puede ser información indirectamente relacionada con el tema de mi documento o de mi página web? Algunos ejemplos pueden ser las barras laterales o inserciones en el documento que tengan, no sé, una explicación del tema que estoy hablando o una opinión X sobre el tema principal. O no, también puede ser, digamos, publicidad que se incluya dentro de nuestra página, puede ser la biografía del autor, por ejemplo, también, o si estoy haciendo una aplicación web, podría ser información del perfil o enlaces a blogs, por ejemplo, que estén relacionados con el mío.
Y eso sería todo por este video. Esas serían como las principales etiquetas que siempre vamos a usar para estructurar la información dentro de nuestra página web. Espero que haya quedado claro. Recuerden siempre investigar un poco más sobre cada una de ellas, y más adelante en el curso las vamos a aplicar ya directamente en una página web para que puedan ver gráficamente en la aplicación. Por ahora estamos viendo el tema más teórico, pero igual es importante que conozcan las etiquetas y conozcan cuándo se usa qué cosa. Espero que esté muy bien. Nos vemos en un próximo video.